Hola, bienvenidos, yo soy Cristina y esta es la parte 3 del curso de SQL Server. En la parte 1 hemos visto cómo conectarnos a un servidor de SQL utilizando SQL Server Management Studio y en la parte 2 hemos visto cómo crear, modificar y eliminar bases de datos. En esta lección veremos cómo crear tablas y cómo crear restricciones para llaves primarias y llaves secundarias. En SQL las restricciones se llaman constraints y las llaves primarias son llamadas primary key. Entonces también tenemos llaves foráneas o llaves secundarias a las cuales se les conoce como foreign key. Entonces, en SQL tenemos restricciones que vienen siendo los constraints, tenemos llaves primarias que vienen siendo las primary key y también tenemos llaves foráneas o secundarias que vienen siendo las foreign key. Nuestro objetivo en esta lección será crear estas dos tablas. Entonces vamos a crear la tabla personas con los campos persona ID, nombre, email y género ID. Y también vamos a crear la tabla géneros con los campos género ID y género. Además vamos a hacer que la columna esta persona ID dentro de la tabla personas sea la llave primaria de esta tabla y que la columna género ID dentro de la tabla géneros sea la llave primaria para la tabla géneros. Otra cosa que vamos a hacer en este ejemplo es hacer que la columna género ID de la tabla personas sea una llave secundaria que apunte a la tabla géneros. ¿Y para qué se usa la llave primaria? Pues básicamente es para tener un identificador único de cada registro de la tabla. Por ejemplo, en esta tabla, si tuviéramos dos personas que se llaman Homero, ¿cómo identificamos cada uno de los registros? Pues mediante la columna persona ID, la cual será la llave primaria y no puede estar repetida en la tabla. Entonces, si hubiera otro registro aquí, el registro 7, que se llame Homero, entonces el registro 7 Homero no es el mismo que el registro 1 Homero y tenemos esa llave o esa primary key, o sea, llave primaria que identifica los registros como únicos dentro de la tabla sin importar que haya nombres repetidos. Entonces, la llave primaria se utiliza para crear identificadores únicos de cada registro dentro de una tabla. Para crear una tabla en SQL Server tenemos dos opciones, utilizar la interfaz de usuario del SQL Server Management Studio y la otra forma es mediante un query o instrucciones de SQL. Entonces, primero veamos cómo crear una tabla con la interfaz de usuario de SQL Server Management Studio. Bien, un problema que me pasó aquí en el SQL Server es que al intentarme conectar se queda pensando y no se conecta. Entonces, este problema está muy fácil de arreglar. Lo único que pasa es que el servicio del SQL Server no está corriendo. Para checarlo, tendremos que abrir el administrador de tarea, Control-Shift-Escape, y se abre este administrador de tarea. Pero otra forma es clic derecho aquí en inicio y luego en administrador de tareas. Aquí está. Y aquí hay una pestaña que dice servicios. En esta tendríamos que buscar el servicio que se llama MS SQL, entonces voy a presionar la M y aquí está MS SQL Server. Entonces, si este servicio está detenido, tendremos este mensaje de error. El sistema no puede encontrar el archivo especificado o que aquí dice que no se puede establecer una conexión con el servidor de SQL y lo único que hay que hacer aquí en el administrador de tareas es dar clic derecho y luego en iniciar. Una vez que se inicie y que ya esté en ejecución el servicio, ya nos vamos a poder conectar. Entonces, conectar y ya está la conexión directa. Muy bien, entonces ya me conecté aquí a la base de datos, pero otro problema que encontré también, y específicamente en esta versión del SQL Server Management Studio, la versión 18, es que si le doy clic derecho y nueva tabla, tengo este mensaje de error. This backend version is not supported to the same database diagrams or tables. Entonces, si tienen este error en específico, aparte del otro de no poder conectarse, ¿no? Lo que yo hice para arreglarlo simplemente fue instalar la versión 19 del SQL Server Management Studio. Y pues aquí la tengo. Aquí la tengo ya instalada. Es esta la que tiene el icono rojo. La voy a abrir y les voy a mostrar. Aquí está la versión 19. Entonces, en esta versión, si le doy conectar, le abro la base de datos, luego abro tablas, le doy clic derecho, nueva tabla, inmediatamente me aparece el diseñador de tablas y ya, o sea, se arregla el error. Entonces, como mencioné, si les aparece este error específico, que no puedan agregar tablas,
lo que hay que hacer es simplemente abrir en Google y buscar SQL Server Management Studio, descargar. Entonces buscan el de Microsoft, el link de Microsoft, aquí me salió el primero. Y aquí en descargar la versión gratis, se fijan que sea la versión 19 y ya con eso. Entonces, instalando esta versión, se pueden tener las dos versiones instaladas, sí. Instalando esta versión ya se arregla el problema ese. Bien, entonces ya me aseguré que el servicio de SQL está corriendo. Ya me pude conectar a la base de datos utilizando la versión 19 del SQL Server Management Studio. Hacemos aquí la versión 19 y ya está aquí todo listo para empezar o para continuar más bien con este tutorial. En la lección anterior vimos cómo crear bases de datos y creamos varias bases de datos de ejemplo. Entonces aquí tenemos una base de datos de ejemplo, esta, y si la expandimos, vemos que tienen esta carpeta llamada tablas, y si expandimos la carpeta, pues no hay ninguna tabla aquí creada. Y no hay ninguna tabla, pues porque no hemos creado ninguna tabla aún. Entonces, si queremos crear una tabla, solo vamos a dar clic derecho aquí en la carpeta tablas, luego en nuevo o new y luego en table o tabla. Y al darle clic se va a abrir esto que es el diseñador de tablas. Entonces, aquí vamos a crear la tabla personas con las siguientes columnas: persona ID, nombre, email y género ID. Para agregar las columnas aquí tengo el diseñador de tablas, y para diseñar la tabla tenemos que poner primero el nombre de la columna aquí donde dice column name, y la primera columna pues va a ser persona ID. Y después vamos a poner el tipo de dato. El tipo de dato lo podemos escribir int o podemos seleccionarlo aquí de la lista. Entonces aquí está. Y por último tenemos que decidir si esta columna va a permitir nulos o no. Y si vemos los datos aquí, persona ID, tenemos los números 1, 2 y no vemos ningún valor nulo, así que no debe permitir nulos. Entonces le vamos a quitar este check aquí para que no permita nulos. Como ya vimos, el campo persona ID, si lo vemos aquí, es un valor numérico entero. Entonces el tipo de dato que le pusimos es un int. Y también vimos que no permite nulos, así que le quitamos ese check para permitir nulos. Un valor nulo es cuando no se le asigna ningún valor, entonces los campos que sean nulos pueden no almacenar datos en la tabla para esa columna que fue marcada como permitir nulos o allow nulls. Las columnas nulas, si no se asigna valor, no gastan espacio en el disco duro. Regresando aquí a la tabla, la columna persona ID debe ser un valor numérico entero y aparte único para identificar cada renglón. Entonces no tiene sentido que sea nulo y no debería ser nulo si queremos que cada renglón tenga un valor entero único para persona ID. Entonces no debe ser nulo. Y quiero que esta columna persona ID sea la llave primaria o la primary key de esta tabla. ¿Y cómo lo hacemos? Pues damos clic derecho aquí en el selector de columnas, o sea, aquí, y después le damos en Set Primary Key o establecer como llave primaria. Entonces, una vez hecho esto, ahora aquí en el selector tenemos un icono de una llave. Entonces, vamos a ver aquí con el zoom. Si vemos una vez asignada como llave primaria esta columna, vemos que aquí está un icono que es una llavecita, ¿no? ¿Y qué hemos hecho? Hemos agregado la columna persona ID de tipo in que no permite nulos o vacíos, y esta columna la establecimos como llave primaria de la tabla. Entonces, ¿cuál es la siguiente columna? Pues esta nombre. Vamos a ingresar los datos para la siguiente columna, entonces con la columna se va a llamar nombre y en este caso es un string, así que va a ser nvarchar de 150 y esta columna tampoco permite nulos porque queremos que cada registro tenga un nombre, así que no queremos que el nombre quede vacío. La siguiente columna que vemos aquí es la de email, entonces va a ser muy similar. Vamos a poner email, también va a ser nvarchar
150 y tampoco vamos a permitir nulos porque queremos que cada registro, cada persona tenga un nombre y también un email definido. Y por último tenemos la columna género ID. Y si vemos, esta columna es entero y sí permite nulos. Así que vamos a definirle aquí género ID. Va a ser int y sí va a permitir nulos. Entonces va a quedar con este check seleccionado. Con esto ya tenemos la tabla personas lista. Ahora lo que tenemos que hacer es guardar esta tabla. Para eso damos clic aquí en el icono de guardar. Y nos pide que pongamos el nombre de la tabla. Otra forma de guardar es dando control S, también nos pide el nombre de la tabla, y otra forma es clic derecho aquí y guardar. Entonces vamos a proporcionar el nombre de la tabla, que es personas, y después le vamos a dar clic aquí en el botón OK. Con esto ya tenemos creada la tabla, y para ver la tabla aquí en la lista de tablas tenemos que dar clic derecho, refresh, o simplemente clic aquí en el botón refrescar. Y ya vemos que aquí está la tabla personas creada. Lo que acabamos de hacer es, con el diseñador de tablas, hemos creado la tabla personas, y si expandimos la tabla, aquí hay una carpeta que se llama columns o columnas, y si expandimos podemos ver la lista de columnas que fueron las que agregamos aquí en el diseñador de tablas. Y si ponemos atención aquí, la columna persona ID tiene una llavecita aquí, que es lo que indica que esta columna es una columna de llave primaria en este caso. Si vemos aquí tenemos las iniciales PK, que significa Primary Key. Y con esto sabemos pues que esta columna es la llave primaria de la tabla personas. Y también podemos ver que es de tipo int, que no permite nulos. Lo mismo para las demás columnas, podemos ver que tenemos la columna nombre, que es nvarchar de 150 y no permite nulos. También tenemos la columna email, que es nvarchar de 150 y no permite nulos. Y por último tenemos la columna género ID de tipo int y que sí permite nulos. Muy bien, hemos visto cómo crear una tabla en la interfaz gráfica de SQL Server Management Studio utilizando el diseñador de tablas. Ahora veamos cómo crear la tabla géneros, o sea, esta tabla, utilizando un query de SQL o los comandos de SQL. En la lección anterior utilizamos queries de SQL para crear, modificar y eliminar bases de datos. Para crear una base de datos utilizamos el comando create database y después el nombre de la base de datos. Ahora que queremos crear una tabla, utilizaremos el comando create table. Entonces, como mencioné antes, cuando queremos crear objetos en SQL, vamos a utilizar create, dependiendo del tipo de objeto. Si es una base de datos, create database. Si es una tabla, create table. Entonces vamos a agregar ese comando aquí. Voy a dar control N y el comando va a ser create table. Entonces voy a poner create table y luego el nombre de la tabla, que se va a llamar géneros. Voy a hacer esto un poco más grande. Y aquí ya tenemos create table, géneros. Y después, que sigue, pues las columnas. ¿Y qué columnas? Pues vamos a ver aquí en el diseño de la tabla. Vamos a poner la columna género ID y luego otra columna que se llama género. Entonces género ID va a almacenar un valor entero, el ID del género, y género va a almacenar la descripción o el género. ¿Y cómo hacemos esto? Pues después de create table y el nombre de la tabla vamos a abrir paréntesis y aquí dentro de los paréntesis vamos a agregar las columnas. En este caso, género ID de tipo int, que no permite nulos, not null. Y aparte también queremos que esta columna sea la llave primaria. Entonces nada más la marcamos aquí como primary key. Tenemos la primera columna, tenemos el nombre, el tipo de dato, que si permite o no nulos, en este caso que no permite nulos, y esta palabra reservada, primary key, para indicar que esta columna es la llave primaria. Para agregar a otra columna ponemos una coma aquí al final, luego damos enter y aquí abajo vamos a poner la nueva columna, que va a ser la columna de género, y en este caso quiero que sea en varchar de 50 de longitud. Sí, algo que no mencioné es que para los nvarchar o estos tipos que son string, que permiten caracteres alfanuméricos, tenemos que indicarle entre paréntesis cuál es la longitud, entonces, o cuántos caracteres máximos va a permitir esa columna.
Por ejemplo, para el género, yo le puse una longitud de 50, significa que no tendría que escribir un género que sea mayor a 50 caracteres, ¿no? O mayor a 50 letras. Y por último, esta columna no va a permitir nulos, entonces agrego not null. Y como esta columna no es una llave primaria, pues entonces no le ponemos primary key al final. Entonces si vemos aquí, pues es muy similar, nombre de la columna, tipo de dato, en este caso los nvarchar tienen que llevar la longitud de aquí entre paréntesis, el int no, y después tenemos si permite nulos o no. Y por último, solo a la columna que es llave primaria se le pone esto, primary key, a la otra no. También solo podemos tener una columna con este marcador primary key, solo podemos tener una columna. Ahora, antes de ejecutar estos comandos o este query, debemos de asegurarnos de tener seleccionada la base de datos donde vamos a crear la tabla. Por ejemplo, si tuviéramos aquí seleccionado master y corremos el query, dice que los comandos se completaron satisfactoriamente, pero si refrescamos aquí las tablas, la tabla no está creada aquí, sino que como tenemos seleccionado master y master es una base de datos del sistema, si vemos aquí system databases y luego expandimos master y revisamos las tablas, aquí fue donde se creó la tabla. Entonces voy a eliminar esto y como decía, es muy importante al momento de ejecutar el query asegurarnos que esté seleccionada la base de datos donde queremos ejecutar el query. Hay una forma de, como quien dice, ayudarnos o evitar este error. Y una es, por ejemplo, si tuviera seleccionado master, es poniendo la palabra esta, use, y decirle al query qué base de datos es la que queremos que utilice. En este caso, la de ejemplo. Entonces, cuando pongo este comando use ejemplo, lo voy a seleccionar y ejecutar para que nada más esta línea se ejecute. Le doy a ejecutar. Vemos lo que pasó fue que se cambió la base de datos que está seleccionada. Antes estaba master, ahora está ejemplo. Entonces podemos poner esto al inicio del script antes de crear tablas para definir dónde vamos a crear las tablas. Y si ejecuto esto, aquí está seleccionado model. Al momento de ejecutarlo se cambió a ejemplo y luego se corrigió este código. Y si actualizo aquí la lista de tablas, vemos que aquí fue donde se creó la tabla. Entonces ya tenemos las dos tablas aquí, personas y géneros, y si expandimos géneros y luego las columnas, vemos que tenemos pues las dos columnas que agregamos, género ID, que es una llave primaria, y la columna género, que es nvarchar de 50, y ambas columnas no aceptan nulos. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Pues hemos creado dos tablas, la tabla personas y la tabla géneros. Cada tabla tiene una columna ID, que es la llave primaria de la tabla. Para personas es persona ID, para géneros es género ID. ¿Qué más queremos hacer? Pues sabemos que la columna género ID en la tabla personas, que esta columna, debe ser una llave foránea o queremos marcar esta columna como llave secundaria o foreign key. ¿Y cómo hacemos esto? Pues podemos hacerlo con la interfaz de usuario del SQL Server Management Studio o con un query. Primero veamos cómo hacer esto con la interfaz gráfica y después cómo hacer lo mismo utilizando un query. ¿Cuáles son las ventajas de las llaves foráneas? Pues primero creemos la llave foránea para poder hablar de esto, pero antes de eso agreguemos algunos registros a estas tablas. En próximas lecciones veremos cómo agregar datos utilizando queries, pero por ahora utilizaremos el designer para agregar datos y para hacer esto solo debemos de hacer clic derecho en la tabla, por ejemplo en esta tabla género, clic derecho y luego edit top 200 rows o editar los primeros 200 renglones. Entonces al hacer esto se va a abrir esta tablita que es muy parecido a Excel y lo único que vamos a hacer aquí es ingresar los datos directamente. Ingresar dos géneros, el género ID 1 va a ser masculino y luego el género ID 2 va a ser femenino. Oh, me equivoqué, femenino, ok. Ahora vamos a ingresar los datos a la tabla persona, igual clic derecho, edit top 200 rows y aquí voy a agregar una persona, la persona 1 va a ser Homero y el email va a ser homero@simpson.com. El género va a ser 1 y voy a dar enter, ya se registró, entonces voy a expandir esto para ver el email. El género ID de Homero es 1 y si vamos a la tabla géneros vemos que el género 1 es masculino.
Bien, entonces agregamos otra persona. Voy a poner 2 marsh, email marsh @simpson.com y en el género ID le voy a poner 99, enter y ya se registró. Aquí puse que el género de Marsh es 99 y este valor es aceptado por la tabla, pero si alguien pregunta cuál es el género de Marsh, vemos que el género ID es 99 y si vamos a la tabla de géneros no existe el género ID 99, por lo tanto no sabemos cuál es el género. ¿Okay? Básicamente los datos que tenemos en la tabla personas son incorrectos. Tal vez alguien por error asignó un género ID que no existe y SQL Server aceptó este valor. Si vemos esto, los datos o la integridad de la base de datos se perdió, o sea, hay algo erróneo con los datos. Pero por otro lado, si establecemos una relación entre estas dos tablas mediante una llave foránea o un foreign key, si tenemos esta relación creada entre las dos tablas, el SQL Server no nos permitirá ingresar valores que no existen. Por ejemplo, no podremos tener el género ID igual a 99 en la tabla personas si no existe en la tabla géneros. Algo que sí podremos hacer independientemente si creamos la relación entre las tablas y una llave foránea es asignar el género ID como nulo, porque la columna esta género ID permite nulos. Si vemos aquí la columna esa género ID permite nulos, entonces puedo poner esto, si no me sé el género, puedo asignarlo como nulo. Poner un valor nulo no está rompiendo la integridad de los datos, pero si ponemos 101, un género ID que no existe en la tabla géneros, ahí sí estamos rompiendo la integridad de los datos. Romper la integridad de los datos es que tengamos datos erróneos en la base de datos. Para evitar perder esta integridad de los datos, podemos crear una relación entre las dos tablas mediante una llave foránea. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En esta tabla personas vamos a crear una restricción o un constraint de llave foránea o foreign key para la columna esta género ID. Si vemos estas tablas, podemos decir que personas es la tabla de llave foránea y géneros es la tabla en donde la tabla personas va a buscar que el valor de género ID exista. Entonces, en personas género ID es una llave foránea o foreign key aquí y en géneros género ID es una llave primaria. Dicho de otra forma, esta llave primaria género ID en la tabla géneros será la llave foránea con esta columna género ID dentro de la tabla personas. Nuestra tabla de llave primaria es género y la tabla de llave secundaria es personas. En la tabla personas, para agregar un valor en la columna género ID, este valor tendrá que existir en la tabla géneros en la columna género ID. Por ejemplo, si quiero saber cuál es el género de Lisa, si vemos los datos aquí, para persona ID igual a 4, Lisa, el género es 2 y si buscamos el género 2 en la tabla géneros es femenino, entonces decimos que el registro donde persona ID es 4, o sea, el registro de Lisa, el género de ella es femenino. Y básicamente así es como funcionan las llaves foráneas, junto con las relaciones entre tablas dentro de una base de datos de SQL Server. Veamos cómo crear la llave foránea mediante la interfaz de usuario dentro de SQL Server Management Studio. En la tabla personas queremos que la columna género ID se convierta en una relación de llave foránea. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a dar clic derecho en la tabla y seleccionar Design. Entonces clic derecho, Design o diseñador. Dentro del diseñador de la tabla aquí tenemos la columna género ID. Lo que haremos es dar clic derecho en el selector de la columna, o sea, aquí este es el selector de la columna. Vamos a dar clic derecho y vemos que está esta opción Relationship y le vamos a dar clic. Entonces, esto abrió el Foreign Key Relationship, esta ventana de relaciones de llaves foráneas. Aquí vamos a dar clic en agregar para agregar una nueva relación. Y aquí está la relación que se agregó. Muy bien, ahora vamos a seleccionar aquí donde dice Tables and Column Specification. Vamos a dar un clic y con eso se muestra este botón. Entonces vamos a dar clic aquí en este botón. Y en esta nueva ventana que se abrió vamos a especificar cómo se estarán relacionando las tablas. Tendremos que decirle cuál es la tabla de llave primaria, cuál es la tabla de llave foránea. Ya sabemos que la tabla de llave primaria o Primary Key Table es la tabla de géneros. Entonces, aquí donde dice Primary Key Table, vamos a seleccionar la tabla géneros.
Y también tenemos que especificar qué columna de esta tabla, en este caso la columna de llave primaria es género ID. Y si vemos este combo aquí, nos va a mostrar todas las columnas de la tabla géneros. En este caso, esta es la que queremos que haga la relación. Al lado izquierdo aquí tenemos los datos de la tabla de llave primaria y al lado derecho tenemos los datos de la tabla de llave foránea. La tabla de llave foránea en este caso es la tabla de estas personas que ya está seleccionada aquí por default y ahora solo tenemos que decirle qué columna de esta tabla de llave foránea va a estar relacionada con la columna género ID de la tabla primaria géneros. Entonces, si aquí expando, tengo todas las columnas dentro de la tabla personas y en este caso la columna de llave foránea es esta, género ID. Ahora damos clic en el botón OK. Si presionamos el botón Close o cerrar y guardamos los cambios en la tabla, la columna género ID será marcada como llave foránea, pero hagamos esto utilizando un query y no el diseñador de tablas, así que vamos a cerrar esto y no guardar los cambios. Cerrar, y también voy a cerrar aquí y no voy a guardar los cambios. Si quisiera crear una restricción de llave foránea o un foreign key constraint utilizando un query en lugar de la interfaz de usuario, ¿cómo haríamos esto? Pues si vemos aquí tenemos la sintaxis para crear para agregar el constraint a la tabla, estamos modificando la tabla o alterando la tabla. Entonces tendremos que poner alter table, luego el nombre de la tabla de llave foránea. En este caso sería esta persona. Luego add constraints, el nombre del constraint. Después foreign key, la columna que va a ser la llave foránea, que sería esta. Y luego reference y a qué tabla, con qué llave, o sea, a géneros con la columna género ID, que es la llave primaria. Vamos a probar los comandos. Entonces, control N, tengo un nuevo query aquí y vamos a poner alter table, ¿qué tabla? Pues la tabla personas. Y después agregamos la restricción, aquí mismo, add constraint. Y el nombre de la restricción, ¿qué va a ser? Pues va a ser un foreign key de la tabla personas a la tabla géneros. Después vamos a poner el foreign key y entre paréntesis la columna que será la llave foránea. Entonces voy a poner aquí foreign key entre paréntesis la columna que es género ID. Y ahora tenemos que especificar la referencia o la relación con qué tabla y llave primaria va a estar relacionado. Entonces va a ser references, luego la tabla es géneros y la columna o la llave primaria dentro de géneros es género ID. Si ejecuto este código, ¿qué va a pasar? Pues un constraint o una restricción de llave foránea será creada y el nombre de la restricción será este, ¿no? FK o foreign key personas géneros. Ejecutamos y aquí dice comandos completos y si checamos aquí las llaves, tenemos aquí una llave foránea, un foreign key, personas géneros. Si expando las columnas, necesito actualizar un segundito, actualizo y ya vemos aquí que género ID tiene un icono también de una llave, pero es diferente, ¿no? Porque este sería el icono de llave primaria y este de acá sería el icono de llave foránea o de foreign key. Entonces a esta llave foránea, si lo doy clic derecho y modificar, vemos que se abre este mismo editor que el que estábamos usando al principio, ¿no? Y que no lo usamos. Al final lo creamos utilizando comandos, pero es el mismo. Y si vemos aquí las relaciones, vemos que es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, lo definimos mediante código y se creó esta relación aquí. Entonces, utilizando este query, creamos la relación, pero si venimos aquí, ¿no? Donde está esta llave, este constraint de llave foránea, si le damos clic derecho y modificar, vemos esta relación aquí creada, que es lo mismo que estamos haciendo también con el diseñador. Entonces podemos crear la llave, la relación de llave foránea, utilizando un query, así como aquí, o también mediante el diseñador. Si vemos esta relación que creamos, esta referencia, este constraint de llave foránea,
tenemos que en personas la columna género ID o la llave foránea y en géneros la columna género ID. Entonces, la pregunta que haría es, ¿se tienen que llamar igual? O sea, las columnas. La columna género ID se tiene que llamar igual en ambas tablas. No necesariamente, pero es más fácil crear relaciones si se aplica un estándar de cómo nombrar las tablas, columnas, llaves. Mientras más entendible y limpia sean los nombres de las tablas, columnas, más fácil será trabajar con esa base de datos, ¿no? Entonces, si vemos esta tabla de, por ejemplo, si vemos esta tabla de personas que tiene una llave foránea género, y si utilizamos nomenclaturas así similares y fáciles de entender, vamos a entender que hay una tabla géneros y que hay una llave género ID y que con esa llave se está haciendo esta relación y así será más fácil entender globalmente la estructura de las bases de datos, ¿no? Tengo que recordar la sintaxis para crear una llave foránea, o sea, esto tengo que recordarlo. Yo diría que no realmente, pero debemos entender los conceptos. Esto es lo importante. En una entrevista de trabajo normalmente no te preguntan cuál es la sintaxis para crear una llave foránea, pero si preguntan, ¿puedes explicarme qué es una llave foránea y por qué se usan las llaves foráneas? Eso es algo importante que debemos de entender. La sintaxis la podemos googlear rápidamente. Si buscamos cómo crear una llave foránea en SQL, obtendremos muchos resultados explicando la sintaxis. Básicamente lo que hemos hecho hasta ahora es crear estas dos tablas, marcar las columnas ID como llaves primarias para ambas tablas y marcamos la columna género ID dentro de la tabla personas como llave foránea. Y ahora que la columna género ID es una llave foránea, solo va a permitir valores que existen en la tabla géneros. De otra forma, el valor introducido no tendrá sentido. Por ejemplo, si alguien pone en el género ID un valor de 99, ¿qué género es ese? No sabemos porque no existe en la tabla géneros, pero con la restricción de llaves foráneas, cualquier cosa que ingresemos será validada contra los valores de la tabla género. Si no existe, tendremos un error y no podremos actualizar este renglón en la tabla. Entonces veamos esto en acción. Por ejemplo, vamos a editar la tabla géneros. Clic derecho, edit top 200 rows. Y solo tenemos dos géneros, ¿no? El 1 y el 2, el 1 masculino y el 2 femenino. Ahora veamos la tabla personas, igual, clic derecho, edit top 200 rows, y aquí está la tabla personas. Y digamos que quiero modificar el género de match por 99, entonces 99 y enter. Y como vemos tenemos un error aquí. Este mensaje dice, no row was updated, ningún renglón fue actualizado. The data in row 2 was not committed. Los datos en el renglón 2 no fueron guardados. Y el error es, the update statement conflicted with the foreign key constraint. Y después tenemos el nombre del constraint. Entonces tenemos un error de descripción de llave foránea. El error nos está indicando que cuando intentamos actualizar este renglón, se encontró un conflicto con la restricción de llave foránea y nos indica el nombre de la llave foránea, que es fk-personas-géneros, y el error es porque el valor 99 no existe en la tabla géneros. Para arreglar este error tendríamos que ver cómo está definida la llave foránea, cuál es la tabla de la llave primaria y revisar en la tabla de llave secundaria que el valor que estamos intentando introducir cumple con los valores permitidos, o más bien que existe en la tabla de llave primaria. En este caso ya sabíamos que el valor 99 no existe en la tabla géneros. Con las llaves foráneas estamos asegurando la integridad de los datos porque estos son verificados antes de que podamos introducir datos incongruentes o datos que no existen en las otras tablas. Si alguien intenta introducir datos erróneos intencional o accidentalmente, si tenemos bien definidas las llaves foráneas, al momento de actualizar los datos, estos serán validados y tendremos un error. Y con esto somos capaces de mantener la integridad de los datos o asegurarnos que los usuarios no están introduciendo valores incorrectos. ¿Qué es una restricción de llave foránea o un foreign key constraint? Básicamente utilizamos las restricciones de llaves foráneas para hacer cumplir la integridad de la base de datos. Una llave foránea en una tabla apunta a la llave primaria de otra tabla. La restricción de llave foránea
previene insertar datos inválidos en una columna de llave foránea. Los valores insertados en una llave foránea deben existir como llave primaria en la tabla a la que apunta la llave foránea. Respondiendo a la pregunta, ¿cuáles son las ventajas de las llaves foráneas? Las ventajas son que nos asegura la integridad de los datos, o sea, no nos va a permitir insertar datos como llave foránea que no existan dentro de la tabla de llave primaria. Entonces, dicho de otra forma, no vamos a poder asignar géneros a las personas que no existan definidos en nuestra base de datos en la tabla géneros. O sea, no podemos asignar el género 1000 o el género 101 o 99 si no existe en la otra tabla. Y esa sería la ventaja de tener una llave foránea. O sea, la ventaja es que tenemos integridad en los datos, que podemos validar que no se estén agregando datos inválidos o datos que no queremos en la base de datos. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por escucharme. Recuerden, para recursos adicionales, visitar el sitio web pragentech.com y te deseo que tengas un excelente día.